al fondo del caso Fredo con el profesor D'Angelo, si no me equivoco. Gracias, doctora Mangione. Buenas tardes. Chicos, ahora lo que vamos a referirnos es continuar con la exposición anterior, es decir, nos ahondamos en lo que es el encuadre normativo de un fallo. ¿A qué nos referimos con el encuadre normativo? A aquellas normas jurídicas en las cuales las partes, ya sea actor demandado, recurrente recurrido, eso ustedes, dependiendo de la instancia, como recién hablaba la doctora Mangione y el doctor Muñoz, van a fundar su petición ante el órgano judicial. Pero también se entiende por encuadre normativo no solamente lo anterior, sino las normas en las cuales el tribunal argumenta su sentencia. Es decir, pasándolo en limpio. El encuadre normativo se refiere tanto a las normas en las cuales las partes argumentan su pretensión, como aquellas que va a utilizar el órgano judicial para dictar su sentencia, o fundar su sentencia, mejor dicho. Ese encuadre puede tener una doble naturaleza, es decir, tanto de índole nacional como internacional. Ya bien abocados al fallo Fredo, como bien expresaba la doctora Mangione recientemente, el objeto del mismo se basa en la discriminación de la mujer, en la discriminación y desigualdad de la mujer. Y en este caso en particular, en el ámbito laboral. Nosotros vamos a analizar ahora el encuadre nacional, es decir, cuáles fueron los artículos que tanto las partes como la justicia, es decir, el órgano judicial, acudieron para fundar respectivamente la pretensión, la defensa y en su caso la sentencia. Así tenemos, por ejemplo, el artículo 14 bis, en el primer párrafo, cuando refiere que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y esta es la partecita que nos interesa del artículo. Igual remuneración por igual tarea. ¿Por qué? Porque este artículo de la Constitución Nacional no discrimina según se trate de mujeres o de varones, por lo tanto, ambos gozan de igualdad en este derecho. Otro de los artículos es el artículo 37, apartado segundo, cuando refiere la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres. En este caso particular, esta norma refiere a el acceso a cargos electivos y partidarios. Pero ya estamos hablando también de la igualdad entre mujeres y varones. Otro de los artículos, referido a la acción de amparo, el artículo 43 de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo también habla de este tema. Es decir, refiere, podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación, sin detallar o individualizar que se trate de varones o de mujeres, es decir, lo hacen de manera genérica. Otro de los artículos es el 75, que acá tenemos que citar dos incisos. El primero, el inciso 19, que dispone que el Congreso debe sancionar leyes que consoliden la igualdad real de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna. Este inciso, remárquenlo, o sea, ténganlo muy presente como fundamento de la sentencia cuando lean el fallo. Y sobre todo el inciso 23, que es como un gran resumen de toda esta jurisprudencia, de este fallo. ¿Qué es lo que expresa? Respecto al Congreso de la Nación, por supuesto. Que le corresponde al Congreso de la Nación legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. Y fíjense, acá es donde viene la parte importante. En particular, respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Por lo tanto, para hacer un breve resumen del encuadre normativo nacional, tengan presente estos artículos que hemos citado y sobre todo especial consideración del artículo 75, inciso 19 y 23. Ahora continúa el doctor Bente. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, en este punto, en cuanto a tratados internacionales con jerarquía constitucional, vamos a decir primero que son estos instrumentos de derechos humanos que una vez aprobados, suscriptos por la Argentina
y luego con el voto de 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada cámara se les ha reconocido jerarquía constitucional. En ellos, y referidos al caso Fredo, se han establecido diversas disposiciones que han dejado en claro principios como la igualdad ante la ley, el derecho al trabajo, la no discriminación garantizada por el Estado en el ejercicio de los derechos, la no restricción de derechos basadas en el sexo, la obligación de los Estados en tomar medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos. Referido al caso bajo estudio, podemos nombrar varias. Yo ahora voy a pasar a enumerarles los distintos instrumentos y a dejarles cuáles son los artículos por si cada uno quiere ir a verlos. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 2 y 14, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 7 y 23, la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 24, por ejemplo, ahí encontramos el principio de igualdad ante la ley. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, artículo 1, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículos 1 y 2, y la Convención de los Derechos del Niño, artículos 2.2 y 4. Asimismo, en cuanto a convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la Argentina ha suscrito a 2 en relación al tema, que son el número 100, en donde se vuelve a hablar de la igual remuneración por igual tarea, y el convenio número 111, donde en su artículo 1, acápite A y B, conceptualiza lo que es la discriminación. Gracias. Muy bien. 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 El fallo del que vamos a hablar hoy y que vamos a trabajar va a ser el fallo Fundación de Mujeres en Igualdad contra Fredo Sociedad Anónima. Es por un amparo. Acá justamente la causa o el motivo por el cual demanda la Fundación de Mujeres es porque sostenía que la empresa Fredo, que es una cadena de heladerías, utilizaba medidas discriminatorias al seleccionar mujeres para justamente sus trabajos en las heladerías. Bien. Cada parte expone sus posiciones y sobre todo justamente Fredo se basa diciendo en que por el tipo de tareas no podían contratar mujeres y que, bueno, que justamente las políticas de la empresa no eran discriminatorias, sino todo lo contrario, incluso se las trataba de preservar. Bien. Justamente, en primera instancia, esta acción es rechazada. Bien. En primera instancia, esta acción es rechazada. Justamente, el juez en este punto dice que la Fundación de Mujeres no demostró que hubiese discriminación, es decir, que la heladería, que la empleadora hubiese articulado diversos medios discriminatorios en su selección. Además, se basó en que la ley prohíbe el trabajo de mujeres en tareas penosas, peligrosas e insalubres. También que justamente que la empresa, como empleadora, puede articular sus propias políticas de empleo, y además fundamentó que justamente Fredo se había comprometido a contratar mayor personal femenino, es decir, que había un cambio en la política de la empresa. Bien. Frente a esto, la Fundación de Mujeres está en desacuerdo con esta decisión e interpone un recurso de alzada. Y es justamente el fallo que vamos a analizar, el fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en el año 2002. Bien, acá la Cámara tiene una mirada que es distinta respecto al juzgado de primera instancia, y se focaliza en lo siguiente: se hace foco en la igualdad de hecho, la igualdad real y la igualdad de oportunidades. Bien. Y comienza explicando que históricamente hubieron ciertas personas que por su condición, por su raza, por su nacionalidad, o como es en este caso por su sexo, han tenido diferentes condiciones y justamente o han sido discriminadas o no han podido ejercer sus derechos en igualdad respecto del resto de la sociedad. Y entonces se creó lo que se llamaron las categorías sospechosas de discriminación. Las categorías sospechosas de discriminación sirven para encuadrar estas personas que, basándose en su sexo, en su nacionalidad, en su idioma, como ya dije, tuvieron históricamente condiciones desiguales. Entonces,
acá aparece un concepto que es un poco contradictorio, si lo vemos en un primer momento, que es el de la discriminación inversa. ¿Qué quiere decir? Que para poder igualar a estos sectores que han sido históricamente discriminados o han tenido condiciones desiguales, para poder igualarlos con el resto de la sociedad se van a tomar medidas que los van a preferir o quizás privilegiar para poder alcanzar esta igualdad real. Es decir, vamos a discriminar para poder igualdad. En esto hace foco el concepto. Y la Cámara explica que muchas veces las meras medidas de protección, las medidas normales, no alcanzan en estos casos, sino que se tienen que tomar medidas positivas, es decir, acciones concretas y reales para alcanzar esa igualdad. Un ejemplo claro, que ya lo mencionó el profesor D'Angelo, es el del artículo 37 de la Constitución respecto a los derechos políticos de las mujeres. ¿Bien? Y una vez explicado esto, el fallo nos sigue dando instrumentos y explicando en qué consiste, cómo podemos alcanzar esta igualdad real, y sobre todo en este fallo concreto. Y nos dice que cuando en una ley se utilicen o se mencione o se utilice estas discriminaciones o estas categorías sospechosas, debe presumirse inconstitucional. Y por lo tanto, no solamente se debe analizar la razonabilidad, como en cualquier caso, sino que se debe ir más allá y se debe buscar realmente que no se vulneren los derechos de estos grupos. ¿Bien? Y en lo fáctico, en las cuestiones de los hechos, los jueces también deben ser más rigurosos a la hora de analizar un caso. En concreto, lo que hacen los jueces en el fallo Fundación de Mujeres contra Fredo es invertir el onus probandi, es decir, la carga de la prueba. ¿Qué dice? Que la parte débil, es decir, la categoría sospechosa que consiste en mujeres y sobre todo trabajadoras, es la parte débil. Por lo tanto, corresponde a la empresa disponer que, o sea, probar que justamente ellos no tomaron medidas discriminatorias contra las mujeres. ¿Bien? Bueno, ya hablamos las conclusiones del fallo con Paula y Pablo. Muy bien, respecto de las conclusiones, en realidad cuando se analiza un fallo, tiene que llegarse a una conclusión como cuando se analiza cualquier tipo de lectura, una monografía, un seminario. La conclusión básicamente es el fin, es la terminación, la consecuencia, y en este caso en particular es la decisión judicial, ¿sí? El caso del análisis de la Corte ¿qué hace? Resuelve. En las conclusiones, cuando uno las elabora, nunca tiene que olvidarse, bueno, básicamente de sacar las cuestiones que le llaman la atención, ¿no es cierto? Cuando se analiza un fallo jurisprudencial, definitivamente tienen que marcarse cuáles son los artículos de la Constitución que se analizaron, ¿sí? Que ya los dijo el doctor D'Angelo y el doctor Bento. En este caso en particular, está el 14 bis, está el artículo 16, 37, el 43, el 86 complementando al 43, y el artículo 75 en los incisos 22, 23 y 19. Como ya dijo D'Angelo, los más importantes están dentro de este 75. Fundamentales. Pero además, cuando uno va a concluir con la lectura de un fallo, debe tener en cuenta si jurisprudencialmente se llegó a una resolución innovadora, que es lo que hablaba la doctora Mangione, ¿sí? Es decir, si se trataba de una resolución respecto a una cuestión que ya se venía manteniendo y se modificó ese resolutivo, o si tal vez se sometió a debate y a consideración un tema que nunca antes así se había tratado, ¿no es cierto? Eso es fundamental a la hora de efectuar las lecturas de los fallos, porque si no, es como terminar de armar el organigrama, ¿no es cierto? En la conclusión siempre debe estar. Y en este caso, en concreto, en Fredo, que es un caso muy interesante, porque ustedes ven las heladerías en la ciudad, ¿no es cierto? Y tienen helados muy ricos. A Fredo se los obligó a contratar a personal femenino, ¿no es cierto? Hasta tanto no pudiera equiparar en la cantidad o el número de empleados masculinos. Así que, bueno, más o menos como para que tengan en cuenta a la hora de efectuar una lectura de un fallo o de cualquier otra, la conclusión es fundamental. En esto en particular, no olviden nunca los artículos
muy bien, obviamente el resultado final, y por sobre todo si se trata de un link case o si no. Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo en línea con lo que decía la doctora Mitchell, este es un fallo sin antecedentes. Si bien en principio ustedes se darán cuenta que abarcaba la materia penal, la apelación de este fallo se decide en sede civil. ¿Y esto por qué? Porque la decisión debió ser adoptada en base a la discriminación. Por eso, la apelación termina siendo en sede civil y los laboralistas salen a quejarse de esta decisión, porque dijeron que esto afectaría la libertad de contratar. Se aplica, dijo la doctora Anabela Vilat, se aplica la discriminación inversa. Esto significa que frente a la discriminación perversa que se sufría, en este caso por parte de Fredo, aparece la discriminación inversa, que es una acción afirmativa frente a las mujeres que eran discriminadas. Se va a dejar atrás el viejo concepto de la igualdad formal, o sea, lo que buscó el fallo es ir y buscar una igualdad más real, una real igualdad de oportunidades. También vemos en el fallo que se habla de una sensibilidad judicial especial por parte de los jueces, y esto está basado en la doctrina norteamericana en torno a la enmienda número 14. ¿Qué nos aporta esta doctrina? Con esta doctrina se logró declarar inconstitucional varias leyes que discriminaban a las mujeres y la veían como el sexo débil. También en base a lo que dijeron algunos de mis compañeros, no recuerdo quién, se invierte la carga de la prueba. Y esto es muy importante porque fue la demandada la que tenía que salir a probar que su conducta no era tal, dando verdaderas razones objetivas frente al caso. Bueno, espero haya sido útil mi aporte. Muchas gracias. Muy bien. Les agradezco a todos los que han explicado. La verdad es que nos parece a nosotros un fallo muy interesante. Lo que creo que hay que tener en consideración es dos cosas como para cerrar en el poquito tiempo que nos queda. El primero de ellos desde el punto de vista de la simplificación, ¿no? Aquí quizás lo relevante es dos cosas. En primer lugar, esto, cómo busco un fallo, y en segundo lugar, cómo extraigo del fallo aquel contenido de naturaleza estrictamente constitucional, ¿no? Creo que en cada unidad que nosotros vamos a ir viendo en el discurrir de la materia, vamos a ir encontrando qué aspecto, qué elemento nos provee el fallo para la unidad que estamos haciendo el análisis, ¿no? Es decir, cómo vinculo la jurisprudencia obligatoria de la unidad con la materia en sí misma, ¿no? De esta forma, les queríamos traer esta vinculación, ¿no? Si uno pudiera analizar en dos puntos muy sencillos, podríamos sostener en este cortito tiempo que estamos en presencia de un fallo que trata una cuestión muy novedosa, que es la de las categorías sospechosas, que habla sobre la problemática de la discriminación y que incorpora un elemento muy relevante, que es el de la inversión de la carga probatoria cuando estamos precisamente frente a una categoría sospechosa. Es decir, que si yo tengo como discriminación un elemento que está fundado en el género, que está fundado en la religión, que está fundado en la ideología política o en alguna otra condición que integran estas categorías sospechosas, que tal como decía Pablo, efectivamente es una incorporación jurisprudencial que proviene de Estados Unidos, debemos ser estrictos y debe haber un doble test de razonabilidad que debe pasar esta condición para precisamente no afectar, invirtiendo precisamente en la práctica la carga de la prueba. Con esto queríamos ir cerrando la exposición de esta herramienta. Nos parecía que era una herramienta sumamente importante, y era sumamente importante que la tuvieran al principio de las unidades, antes de entrar a hacer el análisis específico de cada uno de los fallos
que van a tener que vincular necesariamente con el contenido de lo que están estudiando. Así que les agradecemos muchísimo la presencia de todos los que han intervenido. Tenemos 73 participantes en este momento. Les agradecemos muchísimo a todos los profes que ayudaron a construir estas herramientas virtuales que no las teníamos y que hoy las tenemos y que pasan a estar disponibles para la consulta permanente de todos ustedes. Y nada, nuevamente agradecerles la participación a todos los alumnos y nada, ponernos nuevamente a disposición para todo aquello que necesiten. Gaby, no sé si ahí ya querés completar algunas palabras, algo en el tiempito que nos queda. Muy bien. Bueno, entonces damos por cerrada la instancia. Les agradecemos muchísimo y ya los estaremos convocando para las próximas tareas o trabajos y unidades. Ya estaremos subiendo el vínculo con YouTube para que lo puedan ver. Hasta luego.